Radio Infinita, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza esta hora Mirada Financiera este martes 15 de noviembre de 2016. Hoy transmitiendo desde el edificio corporativo BCI junto a Marcelo Díaz, gerente de inversiones y liquidez BCI. ¿Cómo estás, Marcelo? Acá muy bien. ¿Cuánto ganamos hoy día? Ganamos hoy día 2-1. Aposté 2-1 porque Uruguay no nos gana acá. Sí, eso es un hecho. Yo desde chico, así que me acuerde, Uruguay no nos gana acá. Perfecto, 2-1 me gusta, ¿no? Voy con tu apuesta, me gusta 2-1. Sí, estamos optimistas. Vamos a estar todos viendo el partido, por supuesto, hoy a las 8:30 de la tarde. Yo creo que el 60% de las noticias de los últimos 4 días han sido cómo están los jugadores, quién está lesionado, quién se recupera, cómo jugamos, etcétera. Bueno, un poco de aire fresco también, porque a nivel internacional y también a nivel local la noticia ha sido Donald Trump y la llegada del candidato republicano a la Casa Blanca. Sigue haciendo noticia qué va a hacer con su programa de gobierno, qué va a hacer, por ejemplo, con tratados como el TTP, ahora que ya comienza. Hoy día comenzó precisamente en Lima la cumbre de la APEC, la cumbre que comienza una cumbre empresarial, y ya el domingo se van a ver las caras los presidentes de Japón, por ejemplo, de Estados Unidos, China, van a estar en la cumbre de la APEC en Lima. Pero antes nosotros vamos a dar a conocer, Marcelo, los indicadores, cómo han estado las bolsas, cómo ha estado el cobre, cómo ha estado el dólar. La verdad que el descenso que ha tenido el cobre es importante en los últimos días, casi un 8% entre lunes y martes. Hoy solamente bajó un 3,06 y se mantiene en $2.47. Pero sigue alto. Piensa que alto. El dólar estaba en niveles de 2.10, 2.15 y tuvo una alza bastante significativa a partir de un poco antes de lo de Trump empezó a subir, y es muy bueno para Chile, decía. Quieramos o no, el cobre, el ingreso de Chile. Sí, por supuesto, aunque los expertos, por ejemplo el Consejo Minero y otros expertos dicen que el precio más o menos de equilibrio esto fue un veranito de San Juan, lo escuché, vi los titulares en varios diarios, sería más o menos entre 2.15 y 2.20. Vamos a ver qué pasa, pero mientras disfrutemos del verano. Nos vamos a Asia con las bolsas. El Nikkei descendió en el día de hoy un 0,03, el Hang Seng arriba un 0,46 y Shanghái leve descenso de un 0,01. En Europa todas las plazas cerradas y positivos datos. Vamos a hablar de datos en Europa que fueron positivos. El FTSE 100 de Londres un 0,59 al alza, el CAC 40 de París también un 0,68, el DAX alemán un 0,42 y el IBEX 35 de España un 0,35. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Está cayendo el Dow Jones hasta ahora un 0,22, pero había estado en máximos históricos. El Standard & Poor's también desciende un 0,31 y el tecnológico Nasdaq avanza un 0,83. Dijo que el Standard & Poor's había avanzado, ¿no es cierto? Sí, avanzó los dos, Standard & Poor's y Nasdaq arriba. Y a nivel local, el IPSA está subiendo con un sólido 0,76 y el IXPA también aumenta un 0,66. ¿Qué pasó con el dólar? Cerró, la verdad que una baja de 0,2, muy poco, casi plano con respecto al día de ayer, 669,8 comprador y 670,10 vendedor. Recuerden todos ustedes que nos pueden escuchar a través de la señal online en www.infinita.cl y también nos puede hacer sus preguntas o consultas o escribirnos, felicitarnos por el programa también a través de @infinitafm. ¿Por dónde parece? Partamos por Estados Unidos. Por Estados Unidos, exactamente. Te comentaba antes del programa que habían salido cifras con respecto a la venta minorista en Estados Unidos, y las ventas minoristas subieron más de lo esperado en el mes de octubre. ¿Debido a qué? A que los hogares compraron vehículos motorizados y una serie de otros bienes, lo que apunta a una fortaleza económica sostenida que podría permitir a la Reserva Federal, ¿no es cierto?, comenzar el alza de tasas. ¿Cuánto subió según el Departamento de Comercio? Eso subieron un 0,8% el mes pasado, superando las proyecciones de un 0,6%. Una disyuntiva, varios elementos que está tomando en cuenta la Reserva Federal para ver qué va a hacer en su reunión de diciembre, porque ya tenemos descontado que en noviembre no va a ser. No, pero en diciembre. No se reúnen, ¿no es cierto? No, sí se reúnen en noviembre. Pero todo el mundo da con descontado. Nadie está dudando porque sería perder un poco la credibilidad. Ya todos estaban apuntando a que en diciembre
efectivamente el Fed va a subir la tasa 1/4 de punto, que es algo que está muy internalizado en los precios de hoy. Ahora, la economía americana hace mucho rato que viene mostrando símbolos y señales bastante fuertes, sobre todo en lo que es el mercado del empleo. Y en lo que es consumo, datos de ventas minoristas, como decías tú, las ventas de automóviles. Entonces, Estados Unidos es una economía de consumo y ha andado bastante bien. Todos sabemos que van a subir la tasa en diciembre, si el efecto Trump es lo que ha puesto volatilidad en el mercado americano. ¿Viste cómo han aumentado las tasas largas? Sí, la tasa de 10 años, la tasa de 10 años subió más o menos, para que tengan desde 1,75 hasta un 2,30, o sea, casi medio punto, un poco más de medio punto, y eso ha dado mucha volatilidad a todos los mercados, a las tasas locales de largo plazo, y ha estado bastante revuelto todo el mercado. ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente: Donald Trump apunta a una mayor política fiscal, a un mayor gasto del gobierno, y eso traería aparejado inflación, que es lo que no hemos visto en los últimos años en los mercados desarrollados. Todos están preocupados de que no se genere inflación, de que están creciendo algo, pero que la inflación todavía está muy por debajo, y eso quiere decir que el consumo tampoco se está reactivando mucho. Pero ya Estados Unidos está mostrando algunos símbolos, y entonces quiere hacer retiros monetarios, hacer más política fiscal y menos política monetaria, y por eso empezaría a subir las tasas. Pero ese es más o menos lo que se está basando Trump: hacer obras de infraestructura, generar nuevamente más empleo, atraer más inversión y dar ciertas condiciones para que Estados Unidos nuevamente tenga una industria más grande y no se vaya a producir afuera, una repatriación de capitales, nuevamente sentir al impulso americano. Y por eso está realizando, como decías tú, todo lo que son tratados de libre comercio. Hay amenazas bastante fuertes de subir aranceles, sobre todo a los productos chinos y a los productos mexicanos. El mercado mexicano ha sido el más golpeado esta semana. El peso mexicano llegó a niveles de 21. ¿A cuánto está hoy día el peso? En torno a 21, pero 20.80, algo así. Pero hay perspectivas bastante malas para el futuro de que podría llegar hasta niveles de 24 a fines del próximo año. No están muy optimistas. Por supuesto que eso es malo para la economía mexicana. No están muy optimistas respecto a la economía mexicana. Fíjate que dentro de lo que se ha hablado, los distintos analistas, hoy día sale una columna bien interesante del premio Nobel Joseph Stiglitz. Y él habla sobre lo que necesita de Trump la economía de Estados Unidos. Hace un análisis bastante interesante sobre el programa que hizo el candidato, o sea, los pilares que tuvo este candidato republicano de una manera bastante, podría decir, ¿cómo se dice? Displicente, directo, a veces abrumador, las frases que decía Donald Trump, nada de político, por cierto, cuando hablaba de la reducción de impuestos, cuando hablaba de ayudar, como tú bien decías, a las empresas estadounidenses, poniéndole más aranceles a economías como la mexicana o la china, pero ahí se le crea una serie de complejidades. ¿Qué pasa, por ejemplo, con empresas tan importantes como Apple, si la mayoría de sus productos se hacen en China? ¿Qué pasa con toda la industria automotriz estadounidense, si la mayoría de los autos se fabrican esencialmente en México? Son una serie de interrogantes que hemos visto durante esta semana, y también hemos visto en el candidato republicano, la verdad que suavizar sus argumentos. Tiene que moderar un poco, porque se ha puesto bastante más moderado. Tiene que moderar porque está viendo que ha tenido bastante impacto en todos los mercados, no tan solo en el mercado americano, sino que a nivel mundial. Y como tú bien decías también, ¿te recuerdas cuando estuvo acá nuestro representante de México, que nos contaba que por cada dólar que exporta México a Estados Unidos, 60 o 70 centavos de ese dólar son con componentes que vienen desde los Estados Unidos? Entonces no es tanto el comercio bilateral o lo que margina, lo que genera México, sino que muchos insumos vienen de Estados Unidos, y los productos, por un tema de mano de obra o por un tema de polución o por un tema de algunos incentivos que tiene la economía mexicana a producir, vuelven a los Estados Unidos. Entonces son países que tienen una relación bastante simbiótica, no funciona uno sin otro, o si no van a tener problemas. Pero yo creo que esto apunta más a la otra zona, a la zona donde estaban las fábricas de automóviles. Yo creo que eso es lo que más le ha penado, porque hoy día muchos autos se están produciendo o en Canadá, o en México, o en Brasil, y se ha ido como la industria americana de los automóviles hacia afuera. Yo creo que ese es un poco un tema que los tiene bastante preocupados. Ahora, a nosotros, si nosotros lo vemos como que Estados Unidos en alguna medida nos pusiera barrera o desconociera nuestros tratados, bueno, nosotros exportamos a Estados Unidos básicamente frutas, productos del mar, salmones,
vino, y nosotros a Estados Unidos importamos toda la gran maquinaria de la minería, importamos todos los automóviles, Ford, Chevrolet, todas las marcas americanas están aquí. O sea, yo creo que ellos tendrían un efecto recesivo a su favor, porque nosotros dejaríamos de comprar esos productos si Europa mantiene los aranceles. O sea, a igual precio, ¿tú prefieres comprar un Ford o un Audi? Yo creo que un Audi. Yo creo que la mayoría piensa igual. Entonces, el tema de subir los aranceles no es un tema tan fácil. Cuesta poco decirlo, pero hay que verlo bien porque siempre tiene una segunda mirada. No sé si con China será lo mismo, porque China tiene muchas barreras también a la entrada para muchos productos y tiene mucha protección en muchos tipos de producción. Pero fíjate que yo te puse solo un caso, el caso de Apple, que es una empresa ícono de Estados Unidos y obviamente genera todo lo que significa innovación, todo lo que genera tecnología, y es prácticamente todo se fabrica en China. Es una realidad. Fíjate que otro de los conceptos que habló Joseph Stiglitz con respecto a las promesas que iba a hacer Trump, él prometió que iba a hacer que la industria manufacturera creciera, se reactivara. ¿Y qué es lo que dice? Él dice, no hay manera que Trump devuelva a Estados Unidos una cantidad significativa de empleos manufactureros bien pagados. Puede ser que regrese a Estados Unidos la manufactura a través de manufacturas avanzadas, pero habrá pocos empleos. Y obviamente que eso un poco pone en duda el discurso por el cual Donald Trump atrapó a gran cantidad de esta población más o menos de 50 años, 45 años, blanca, que votaron por él precisamente en estados más empobrecidos y que habían sido tocados, o más que tocados, devastados con la depresión del 2009 y que nuevamente no han podido generar mayor crecimiento económico. Ahora, Estados Unidos está casi en pleno empleo, tiene bajo un 5% de desempleo. El tema es cuál es la calidad de los empleos y cuál es el nivel de los sueldos. Entonces yo creo que ahí está un poco el tema. El hecho de que vuelva a manufacturas es algo que a todos les llama la atención y que genera mucho más empleo secundario. Pero para todo eso se tienen que dar ciertas condiciones. Entonces yo creo que por de pronto a lo que va a apuntar va a ser a hacer política fiscal y obras de infraestructura, a tratar de mejorar muchas cosas que son bastante antiguas. Y con eso va a ir en la medida que pueda ir avanzando. Ahora, hay un tema también de cuánto gasto fiscal va a ser, cómo van a financiar el déficit, que es el tema que tienen todos los países, incluso Estados Unidos. El gran problema que se ve dentro de las medidas que está promoviendo Donald Trump, que tendría un aumento del déficit fiscal al haber una disminución de los impuestos a las empresas. Y a las personas, a lo mejor, porque cuando bajan impuestos, siempre los republicanos bajan impuestos a todos los sectores y así no se generan incentivos, así como acá que hay disparidades tributarias entre cuánto paga una empresa, cuánto paga una persona, etcétera. Entonces yo creo que va a tener un tema también de cómo ejecuta, porque es fácil decir gastemos esta cantidad de plata, pero hay que ir ejecutando el gasto, que también es un tema no menor, y ver en qué sectores lo va a hacer, cómo lo va a hacer, y la gente también va a empezar a demandar las promesas. Siempre pasa eso. Ya el día que ganó, habían protestantes en contra, cosa que yo no había visto hace muchos años en Estados Unidos, de que el mismo día que se declaraba un presidente había marcha contra el presidente que se había elegido. Exactamente, con temas alusivos a que tú no eres mi presidente, yo no te elegí. Bueno, y ahí también está la disyuntiva de la forma de elegir que tienen los estadounidenses, porque la verdad que es un voto indirecto, no es un voto directo. Es decir, uno lo elige, no, mi voto no va directamente a la figura que yo quiero como presidente, sino que va a un elector. Y eso es un poco también pusieron en tela de juicio ese sistema de votación. Pero yo creo que Donald Trump va a ir regulando su discurso, va a ser más mesurado, va a ir apuntando hacia lo que quiere y en alguna medida va a ir formando gobierno. Todavía no tiene muy claro, dice que quiere hacer algunos cambios, quiere sacar a la presidenta de la Reserva Federal, a Janet Yellen. Lo dijo en campaña, pero vamos a ver qué pasa. Por eso digo, hay que verlo. Todos dicen que el más posible sucesor sería Stanley Fischer, por el peso que tiene. Y el segundo de la FED, el vicepresidente de la FED. Fue presidente del Banco Central de Israel. Entonces tiene que ir armando gobierno, quién va a estar en las principales ministerios y cómo va a enfrentar el tema en el Congreso. Recuerden ustedes que hay varias corrientes dentro de los republicanos y eso también va a tener ahí que ceder en algunas cosas contra los más duros, los que estaban pro comercio, pro bajo aranceles y globalización. Bueno, nos quedamos solo en Estados Unidos en la primera parte del programa. En la segunda parte vamos a analizar qué está pasando en Europa también. Se viene un mes complicado para la zona euro, lo vamos a estar comentando, pero eso luego de una pausa, Marcelo.
Liderazgo es la capacidad de tomar la iniciativa, de llevar adelante los desafíos incentivando a los demás. BCI Corporate Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta, seguimos en esta mirada financiera de este 15 de noviembre de 2016 junto a Marcelo Díaz, gerente de inversiones y liquidez BCI. Vámonos a Europa. Hoy día salieron cifras de la estimación preliminar del PIB, es decir, del producto del tercer trimestre, que se ubica en un 0,3% respecto al trimestre previo, es decir, se mide con trimestre anterior, y con lo que significa año contra año en 1,6%. Que se evidencia un dinamismo menor al observado durante la primera parte del año, pero hay indicadores, por ejemplo, que muestran específicamente el índice SEV de Alemania, que es el sentimiento económico, muestra un nuevo incremento para el registro del mes de noviembre. Sabemos que la economía alemana es la más fuerte de la zona euro y con ello el índice muestra un repunte histórico de 24 puntos. Es decir, bien importante el ánimo en Alemania. Bueno, Europa creciendo 1,6 es bastante atractivo porque son países desarrollados y los países desarrollados no crecen como los países emergentes. O sea, un 2% para Europa sería como volver a la normalidad después de todos estos años que han tenido, en los cuales han estado bastante complicados. Sin duda que Alemania es el motor y recuerda tú que estuvo bastante afectado por lo que fue el tema de los automóviles que tenían problema con las emisiones de gases, lo que fue Volkswagen, Audi también. Después vino el tema de Deutsche Bank, que estuvo bastante complicado por la multa que tuvo ¿Qué ha pasado con eso? Porque nosotros hablamos del tema, pero después como que se diluyó, nunca más salió en la prensa y nunca más lo hablamos de eso. La deuda creo que dijeron que no la iban a cobrar, pero que estaban bajando el monto, pero ya estaba en monto. Claro, era 14.000 o 16.000 millones de euros y ellos podían, en el fondo, estaban tratando que se la redujeran por lo menos a la mitad. A 4 o 6, pero está todavía eso en juicio, pero le dio ya bastante tranquilidad y como Donald Trump se ha llevado toda la importancia de todas las noticias, yo creo que está más tranquilo. Ahora, en Europa, si bien es cierto, quedan bastantes cosas muy importantes, queda el referéndum italiano. Hoy día salía Matteo Renzi que si el referéndum le iba mal, él renunciaba de su cargo. Pero fíjate que estaba leyendo qué significaba este referéndum, qué se está preguntando. Y por ejemplo, ¿qué se está preguntando? Dice el primer... habla de un referéndum sobre una reforma constitucional que él ha promovido y que busca la reducción del Senado, fíjate, de 315 a 100 miembros, la reducción de sus funciones legislativas y la elección indirecta de sus legisladores. Las encuestas sugieren que el primer ministro podría perder este referéndum que busca reducir el papel del Senado y los poderes de gobiernos regionales si gana el sí. Eso es lo que quieren. Es un referéndum también que trae algunos ajustes respecto de la Comunidad Europea, ajustes sobre el gasto, sobre si quieren efectivamente seguir sobre el yugo, como lo llaman ellos, de lo que le está diciendo un establishment de los países que son los que tienen mayor importancia dentro de la Comunidad Europea. Y por eso que le dicen el Ital-Exit, algo así, como ya la palabra es Brexit o claro. Grexit, porque tú sabes que esa palabra comenzó con Grecia. Era Grexit. La salida de Grecia cuando estuvo muy complicada. Claro, y ahora está Ital-Exit, y Ital-Exit, algún minuto Matteo Renzi dijo que se iba, después que no se iba, y ahora nuevamente está diciendo que si no lo apoyan se va. Y efectivamente hay mucho de anti zona euro en Europa, porque han visto que todo lo que esperaban, sobre todo la gente de mayor edad, no se ha dado, no ha llegado a un mayor bienestar. Han visto que están bastante complicadas las economías, que hay mucho desempleo y que no se ve un futuro muy provisorio.
todavía hay países periféricos que siguen teniendo problemas, que han hecho un ajuste muy grande, y este estado benefactor o estos estados que tenías todo gratis, educación, salud, generaron un déficit tan grande de deuda que hoy en día no tienen cómo pagarla. Entonces, la gran pregunta es que cuando empiecen a subir las tasas, si van a ser capaces de servir la deuda con el crecimiento que están generando varios países que están bastante todavía por debajo del promedio de la zona euro, que es 1,6. Por otra parte, también hay reunión del BCE en diciembre, del Banco Central Europeo, y se está hablando ya sobre un tapering. Un tapering es cómo retiramos todos los estímulos monetarios que hemos dado los últimos años a través de la compra de activos financieros, que pueden ser bonos de empresas, bonos de gobierno. Entonces ya está hablando de un tapering o un retiro, que fue lo que hizo el Fed hace un par de años atrás, que fue cuando gatilló la primera vez que el bono del Tesoro subió muy fuerte, y después se normalizó porque vieron que la economía no venía creciendo tan rápido. Pero hay mucho temor cuando vienen estas noticias, y tiene que ser bastante pausado. Entonces todos están diciendo que va a comenzar a avisar de a partir de qué año va, o sea que a partir de marzo empezaría ya a restringir las compras de bonos, y con eso de no seguir dando una liquidez infinita a los mercados, de manera tal de lo que se ve para el próximo año es que si Europa comienza a subir sus tasas de interés, Estados Unidos comienza a subir sus tasas de interés, se pone un poco en riesgo la visión de cuánto crecería el mundo, porque con mayores tasas de interés, por supuesto que el crecimiento debería estar más agotado. Bueno, y obviamente que una ficha extra dentro de lo que es este puzzle de la incertidumbre la genera la victoria de Donald Trump. Fíjate que ya el presidente de la Comunidad Europea, Jean-Claude Juncker, dijo que no cree que el presidente electo de Estados Unidos vaya a cumplir con las promesas de su asquerosa campaña, así tal cual, dijo de su asquerosa campaña. Y también hoy día que se está desarrollando en Marrakech, la cumbre que tiene que ver con el calentamiento, sí, que está la presidenta Bachelet allá, que tiene que ver con el calentamiento global, con el cambio climático. Aquí fue el turno del presidente de Francia, Hollande, de llamar a Donald Trump a respetar los compromisos de lucha contra el cambio climático. Que no estaba en su campaña. Yo me acuerdo que esa era como una de las banderas de Hillary Clinton, así como alguna vez también Al Gore, cuando también tuvo una bastante ceñida elección con George Bush. También Al Gore apelaba a todo lo que era el calentamiento global y todo lo que era el clima a nivel mundial, pero yo creo que no, o sea, él está apelando a empresas petroleras, a recuperar el carbón y generar más efecto invernadero sobre la Tierra. Entonces tiene bastantes detractores y van a tener bastantes puntos de oposición. Bueno, Estados Unidos siempre se ha puesto un poco, yo me acuerdo que China también le decía, ¿por qué me exigen a mí si usted en los últimos 40 años es el que ha emitido mayor cantidad de CO2 de todo el mundo? Entonces, ¿por qué ahora que nosotros tenemos un mejor nivel de ingreso y queremos tener acceso a ciertas cosas, nos limitan? Pero fíjate que el año pasado y le rindió un homenaje Hollande hoy día al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, porque fue una pieza crucial en alcanzar el Acuerdo de París hace exactamente un año. Dijo, el papel de Barack Obama ha sido clave, dijo el mandatario francés. Estados Unidos y China, las dos principales emisiones de gases de efecto invernadero, anunciaron conjuntamente en septiembre la ratificación del Acuerdo de París. Sí, es un tema no menor. Yo creo que todos se están dando cuenta de que el tiempo y el clima ha cambiado. Está complicado. Recordemos nosotros que Brasil ha tenido una sequía de los últimos 4 años, también en la costa oeste de Estados Unidos es lo mismo, por eso ha habido más desempleo, y hemos visto que en las zonas como California la sequía han sido bastante dura. Y también, también en nuestro propio país hemos visto cómo el cambio climático se hace sentir, mayores colores. En la zona, por ejemplo, ya extremo sur, hemos visto los derretimientos de los glaciares. O sea, la verdad que los lagos se han recogido. Los lagos, hemos tenido bastante sequía. Entonces yo creo que eso también es algo que apela a lo que está hablando de la modernidad, este ciudadano más responsable, porque es distinto al comportamiento que tenían los ciudadanos hace unos 50 años atrás, que las generaciones futuras, que yo creo que es algo positivo. Tiene que haber algo también a nivel de gobierno, de legislar, regular, y de esta manera tratar de que la gente tome conciencia, cosas como tan sencillas como cómo diseñar un sistema de transporte que, además de ser eficiente, sea de bajo impacto en polución, temas como dónde producir y qué producir,
qué cosas vamos a prohibir. No es fácil, porque todo tiene costos y beneficios y por supuesto que dentro de ese engranaje hay algunos que quedan contentos y otros que quedan descontentos. Volvamos a Chile, nos quedan pocos minutos de programa y me gustaría hablar sobre lo que pueda o no pueda hacer el Banco Central ya a partir, nos quedan 2 minutos, nos están diciendo lo que pueda o no pueda hacer el Banco Central ya a partir de esta alza importante que han tenido los bonos del Tesoro en Estados Unidos o este desajuste de tasas con respecto a lo que haga Estados Unidos. Se cerró el desajuste. Este desajuste se cerró, las tasas locales de largo plazo han subido bastante, algo muy similar a lo que subieron las tasas de 10 años en los Estados Unidos. Eso ha tenido bastante impacto sobre las lo que es valorización de las cuotas de fondos mutuos, de los fondos de pensiones. Si uno los revisa, ha tenido bastante impacto. A pesar de ser renta fija, si las tasas suben, tiene un efecto en valorización de menor valor. Pero esto... En Chile vamos por otro camino, nosotros estamos yendo por un camino de que vamos creciendo menos que el potencial de la economía. Estamos con un crecimiento este año que va a terminar bajo 2% y para el próximo año, viendo cómo se vienen las condiciones de Estados Unidos, puede que también nos afecte. Somos un país emergente. Lo que ha pasado los últimos días es que de todas las bolsas ha salido dinero. Hay un sell-off o una liquidación de países emergentes con salida de capitales o con una menor entrada, y eso también nos va a afectar a todo lo que es la inversión. Y la inversión especulativa también se puede ir muy rápido. Por lo tanto, yo creo que el Banco Central va a estar en una disyuntiva de que independiente que el FED comience su normalización, acá pueden tomar la decisión de bajar la tasa a 1/4 de punto. Ahora, yo creo que eso va a ser después de la reunión de diciembre del FED y podría ser enero. Un día antes, termina claro. Un día antes de la nuestra. Claro, pero no creo que sea tan automático como de tomarle un día siguiente. ¿Enero es la fecha? Yo creo que enero puede ser la fecha, viendo cómo reaccionan los mercados, qué pasa con el dólar y cómo se tomó y cuál va a ser también el discurso del FED. Porque una cosa es subirle 1/4 punto, pero también es dar la visión de tasas hacia el futuro, exacto, hacia dónde van a ir. Porque se hablaba incluso que el próximo año ya no habría solo 2 alzas de tasas de la Reserva Federal, sino que 4. Entonces es totalmente distinto 2 a 4. Eso, y también decir cómo van a ir viendo qué indicadores son los importantes como para irlos monitoreando. Eso es lo que nos queda acá en Chile y para todos los chilenos lo que todos deseamos que hoy día ganemos. Eso terminamos redondito el programa, un 2-1, ese es un 2-1, vaticino. Ojalá que ganen la apuesta, pues Marcelo. Ojalá. ¿Qué apostaron? No, sí es algo pequeño, pero es que decir quién apunta más que nada. No es el tema de quién gana y quién pierde. ¿Y tiene como un fondo? ¿Cómo lo hacen? No, vamos ahí, apostamos un sándwich, algo así, que nos entretengamos. Más que la plata, entretenerse en algo. Ahora, todo está muy positivo de que ganamos. Eso es lo importante. Bueno, vamos con la camiseta roja, apostando, ¿no es cierto?, a que la roja de todos nos dé una alegría en el día de hoy, Marcelo. Una nueva alegría. Una nueva alegría. Gracias por haberme acompañado. A ti por la invitación. Y a todos ustedes, la invitación es a continuar en Radio Infinita. Nosotros nos reencontramos mañana a las 2 para dar una nueva mirada financiera. Esto fue Mirada Financiera, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937.